Hoy les traemos una serie que vamos de las cuevas al trono. Estudiando el libro de Samuel, un libro maravilloso, que en alguna oportunidad tendremos la oportunidad de estudiar a Samuel, pero en esta oportunidad vamos a estudiar al protagonista de los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Hay un protagonista excepcional, un hombre que Dios usó grandemente y vamos a ver por qué quedaron consignadas todas esas cosas allí en esos dos libros. ¿Qué le dijo Samuel y qué le dijo Dios por medio de Samuel a estas personas que quedaron ahí consignadas? Antes vamos a hacer para llevarlos a lo que vamos a conversar, vamos a hablar un poquito de la historia, para ponernos un poquito de contexto. Y la historia, ¿verdad? El pueblo estaba afligido, estaba siendo esclavizado en Egipto y ellos claman al Señor, están pidiendo que se levante ese libertador que anteriormente Dios le había prometido. Tanto fue el fervor de ese momento que Dios levanta a Moisés. Moisés es quien libera a Egipto y liberta al pueblo de la esclavitud. Pero Dios le dice a Moisés, tú no verás la tierra prometida. Yo sacaré al pueblo, pero tú no la verás. Cuando ellos venían de Egipto hacia la tierra prometida, esa tierra que brotaba leche y miel, desde ese inicio venía digámoslo que un discípulo de él. Y ese discípulo se llamaba Josué. En ese momento, él se llamaba Oseías. Y Dios le cambia el nombre a él por Josué. ¿Ok? Y Josué es el que conquista la tierra. Es decir, hasta Moisés llegamos, antes del río Jordán, del otro lado está Jericó, y entra Josué con todo ese pueblo a conquistarlo. Pasa algo muy curioso en esa conquista, y es que Dios no le da la victoria de todo el territorio. Él ciertas partes nos las conquista. ¿Por qué? Resulta que durante todo ese peregrinaje en el desierto que duraron 40 años, los viejos de esa antigüedad tuvieron que morir para que todos los que entraron fueron personas que en ese momento tenían mayores de 20 años. Cuando ellos, Dios les dice a ellos, son pueblo rebelde, todo mayor de 20 años es el que va a poder entrar a esa tierra. Entonces, para que normalmente cuando los padres conquistan algo o cuando los padres hacen algo y no lo luchan los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Todo lo que se da fácil se pierde. Entonces Dios le dijo, este pueblo, yo sé que una parte me va a conquistar el pueblo, la tierra, pero cuando estos pequeños que están aquí crezcan, no se van a dar cuenta de toda esta conquista. Y esos son los que van a conquistar el resto del territorio. Entonces por eso quedó allí. Josué muere y comienzan a levantarse jueces, ¿verdad? Débora, Gedeón, Sansón, y llegamos a Samuel. Entonces, Samuel fue el último profeta y el último juez. Juez era el que juzgaba al pueblo, el que todos los problemas del pueblo se lo llevaban al juez y el juez decía, se hace esto y se hace lo otro. El pueblo cansado de tener jueces, porque si ustedes leen Jueces, todo el libro de Jueces, eran jueces que duraban 40 años, 20 años, o sea, fue un periodo bien largo en la historia, hasta llegar a Samuel. Con Samuel el pueblo se rebeldiza y le dice, ¿sabe qué, Samuel? Ya tú estás viejo, ya tú te estás poniendo viejo y tus hijos ninguno sirve para juez. Entonces nosotros necesitamos un rey como lo tienen las otras tierras, los otros territorios. Entonces Dios le dice en Primera de Samuel 8:15, ok, el pueblo quiere un rey, lo voy a dar,
pero ese rey, acuérdate que no me están desechando, no están desechándote a ti, me están desechando es a mí, porque yo era el rey de ellos. Pero ok, ¿quieren el rey? Vamos a montarle el rey. Y ahí es donde montan a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien de la historia? Entonces, cuando Dios monta, cuando se monta este rey, y Saúl no era conforme a lo que Dios había diseñado. Saúl se comienza a hacer cosas que no eran de agrado al corazón de Dios y Dios prácticamente lo desecha. Y al desecharlo, entonces dice la historia, dice la Biblia, que le dice a Samuel, ve y busca en la familia de alguien que te voy a decir, allá hay un muchacho conforme a mi corazón y es el que yo voy a montar como rey. La prédica de nuestro día de hoy se llama De Pastor a Líder. ¿Por qué es una serie? Porque es una serie, vamos a trasladarnos por todo ese proceso que vivió David. Todo ese compendio de travesías que David tuvo que pasar para llegar al trono. No podemos hacer la prédica toda, entonces la partimos en dos. Entonces vamos a ver cómo en el día de hoy, cómo se convierte de pastor a líder y en la próxima de líder a rey. El próximo sábado es la continuación. ¿Ok? Entonces hoy vamos a mirar desde Belén, desde cuando él fue ungido hasta Mahón, el monte de Mahón. Entonces, quiero decirte algo y es algo me causaba o siempre que leo este libro de Samuel, me confronta bastante, porque Saúl fue ungido y coronado en el mismo capítulo. No hubo proceso, es decir, lo ungió y enseguida automáticamente lo presentaron a ser rey. Pero David pasaron 20 capítulos. Si tú lees todo Samuel, primera de Samuel, fueron 20 capítulos que hay desde su unción hasta su reinado, hasta que él llegó a ser rey. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a mirar, todo ese proceso, toda esa parte que quizás tú y yo muchas veces tenemos que caminar. Muchas veces los procesos están diseñados, Dios no te da cosa grande sin hacerte caminar un proceso o un desierto. David, si lo miramos o si él miraba, muchas veces se podía ver que era como fracaso, pero no fue fracaso, fue la escuela de formación. Y realmente el proceso, muchachos, el proceso importa. Prácticamente lo que vamos a hablar aquí es de eso, de proceso. Cómo él llegó a ese trono y cómo Dios lo formó y sobre todo cómo formó su carácter. Proceso, sinónimo de carácter. Y casi todos los que estamos acá hemos caminado procesos. Hemos caminado desiertos. Hemos caminado en alguna oportunidad. Vamos a mirar de pronto en qué etapa de todo este proceso que David hizo, de pronto tal vez te puedes encontrar, de pronto te encuentras o de pronto te vas a encontrar en el futuro. ¿Ok? Entonces hay una pregunta y es, ¿has pensado que lo que hoy vives como dificultad podría ser la escuela donde Dios está formando tu carácter? No sé qué está pasando con tu vida hoy, no sé si la tienes solucionada, pero yo tengo 50,000 problemas aquí en mi espalda, que cuando estudio esta parte, digo, este tipo la tuvo difícil. Este señor David, vaya que fue bastante confrontado. Entonces, antes de entrar en materia, en lo que vamos a mirar, quiero que inclines tu rostro, acompáñame a poner este mensaje en manos de Dios. Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por lo que
tú vas a hacer, Señor, en cada corazón. Gracias por este mensaje y que seas tú, Señor, llevando este mensaje a cada corazón, a cada familia que está aquí representada, mi Rey. Señor, que seas tú hablando a través de mí y que seas tú usándome en gran manera. Amén y amén. Ok, entonces, miremos entonces todo este pasaje. Miremos todo este pasaje. Primera, unción. La unción se da. Yo quiero que te grabes bien ese capítulo. La unción viene en el capítulo 16. Capítulo 16 viene la unción de David, ¿verdad? Por medio del profeta Samuel. ¿Qué se da allí? Allí hay algo muy particular y era que él era pastor. Él era muchas versiones, muchos historiadores, conocedores de la palabra. Hay una discusión en que si él tenía 13 años, si él tenía 14, si él tenía 15. Yo no voy a meterme allí, pero vamos a poner que él tenía unos 16 años según historiadores. ¿Por qué más o menos él no estaba en edad de combate? Porque la Biblia fue establecida cuando ese pueblo va a conquistar la tierra, Dios deja en Números 1:3, Dios deja este mensaje: de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra de Israel. Es decir, que a todo el que tenía 20 años ya estaba listo para ser reclutado en el ejército. Si él tuviese más de 20 años, muy posiblemente no estuviera pastoreando ovejas, como muchos conocemos la historia. Muy posiblemente estuviera ya en el ejército enlistado. Entonces, ¿cuál es esa unción? ¿Cuál es ese primer paso, ese primer proceso en el cual tú estás? Si nosotros lo miramos, mucho, el 90% de nuestra congregación es migrante. Esa unción, podríamos decir, cuando recibimos la visa. Esa emoción, nos vamos para Australia, esa emoción de recibir ese papel, ¿verdad? De me voy, o esa pedida de mano de matrimonio, ¿verdad? Esa familia va a comenzar a florecer, a darse. Ese primer hijo, ese primer estudio, voy al bachillerato, hablando de los jóvenes, voy a la universidad, no sé cuál sea tu unción, pero hay un punto de inicio. Hay un punto donde todo comienza. Y yo quiero que hoy cojas ese punto, porque vamos a ver y vamos a navegar en ese punto. Entonces te invito a que cojas un proceso tuyo. Esa unción, esa cosa que te dio, que vino de Dios, que quizás tú lo viste en ese momento que fue lo mejor que tuvo pasar. Dios le dio la unción, pero no le dijo: Señor David, van a pasar 15 años más o menos para que tú seas rey. Y a nosotros nos dan la visa y no nos dicen: van a pasar 10 años para que tú seas residente. Si quizás me hubiesen dicho eso desde el comienzo, yo le hubiese dicho a mi esposa: ¿sabe qué? Hoy día repetiría el proceso, pero en aquel momento yo me regresaría, le hubiese dicho: ¿sabe qué? Vete tú sola si quieres arrancar para allá. Pero si me dicen todas esas cosas, quizás no. ¿Ok? Entonces, yo quiero que tengas eso ahí. Vamos al segundo paso. Cuando él ya comienza a ser visible. El segundo paso se da en el Valle de Elá, o Valle de Ela. Bueno, Valle de Ela porque no tiene tilde. Y es la victoria pública. Ahí se da la victoria pública y es pues la gran historia. Creo que el que no lee Biblia también sabe la historia. Que fue que David contra Goliat, todo el tema, ¿verdad? Que él mató al gigante, se dio esa parte. Había algo muy interesante aquí y era el premio. El premio eran 3 cositas nada más. Lo primero es que él iba a ser comandante del ejército. Lo segundo era que la familia iba a estar exenta de impuestos. Y lo tercero
la cereza del pastel. Se iba a casar con la hija del rey. La Biblia dice que Saúl era un hombre apuesto, era alto, era simpático. Yo me imagino que el tipo también debería buscar una esposa simpática. O sea, que esa hija debería ser, ¿verdad? Pero viene y lo engaña. Viene y públicamente, ¿verdad? Se da el tema de, no voy a entrar en detalle de cómo mató a David a Goliat y todo ese tema. Aquí voy a hablar de la etapa. Quiero que tengas en cuenta algo. Él iba y volvía de su casa al palacio o a donde estuviera Saúl. En ese momento donde él va hacia donde está, donde está pasando lo de Goliat, él le está llevando comida a sus hermanos. Y él pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, y él decide hacer toda esta cuestión de la guerra, de ir, Saúl le ofrece su armadura y él dice, esto no me queda, decide ir, ¿ok? Pero él allí todavía era un pastor, todavía ahí no tenía edad para enfilarse en el ejército. Entonces, cuando él ya viene la persecución de Saúl, y la Biblia dice que Saúl se enceló con David. ¿Qué pasó para que Saúl se encelara con David? Y era que cuando él ya fue comandante del ejército, o sea, ya no era pastor, ya fue comandante, o sea, tuvo que haber pasado, tenía que haber estado más de los 20 años, algo así, para que él fuera comandante. Sí le cumplió, Saúl sí le cumplió a David dándole la comandancia de un ejército, pero todavía no le había dado la hija. Y le dice, para que tú seas esposo de mi hija, primero lo engaña con la primera hija y viene y se la da a otro. Y dice, bueno, ya no fue esta, pero tengo la segunda. Pero para que tú tengas la segunda, tienes que ir ante los filisteos, tráeme 100 prepucios, y cuando me traigas los 100 prepucios, yo te doy la hija. Ese David fue y le cortó los prepucios a los 100 filisteos y le dijo, aquí tienes tus 100 prepucios. ¿Qué pasa? Bueno, le dio la hija. Simultáneamente, ellos iban y volvían a la guerra, ¿y qué pasaba? Que cuando ellos iban entrando, comenzaban a cantar, Saúl mató a miles y Saúl a sus 10,000. La Biblia dice que eso llenó de celos y ahí ese fue el punto de quiebre. Ese fue el punto donde empezó toda la persecución de Saúl hacia David. Imagínense que esto es, o sea, yo estoy contando esto, pero esto es muy raro, esto es por años, ¿ok? Pasó el tiempo y pasaron muchas cosas y este Saúl decide matar a David. Pero la esposa Mical se entera y le dice a David, te van a matar. Necesitas que te vayas. Necesitas que huyas, ¿ok? Y es allí donde David decide huir. ¿Cuál ha sido? Si nosotros lo miramos, esta historia un poco ese como de película, pero nos pasa. Nos pasa de que nosotros estamos seguros de que Dios nos da una promesa, nos da una pequeña victoria, ¿verdad? Y ahora le decimos, Dios, pero o sea, me dice que vas a ser rey, me das esta cuestión, ahora me toca huir. Muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestras manos que Dios nos da y después tenemos que soltarlas, tenemos que dejarlas o a veces no entendemos eso que acaba de pasar en nuestras vidas en ese momento. Pero no sabemos lo que Dios está usando y utilizando alrededor de todo eso que se está ejecutando para la victoria que va a venir más adelante, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no entendamos que ese momento es crucial para todo el desarrollo de lo que va a venirse.
¿Ok? Y es allí cuando él decide ir a Ramá. Si yo tuviera un problema, cuando yo tengo problemas, pues lo primero que llamo a mi líder espiritual, primero que llamo al pastor. Su líder espiritual era Samuel. Él decide ir donde Samuel, escapa, decide ir donde Samuel, y es allí donde Samuel pues comienza Saúl se entera de que él está donde Samuel y va donde Samuel a buscarlo. Cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, nosotros buscamos un líder espiritual. Cuando salimos huyendo a veces, cuando tenemos decisiones trascendentales a veces que nos acorralan y a veces tenemos ese Saúl aquí atrás. Muchas veces las salidas son otras. Las salidas son, llamo al amigo de toda la vida, pero el amigo de toda la vida sé que tiene una vida más desordenada que la mía, que no me va a poder confrontar ni dar un buen consejo. Entonces, ¿cuál es ese Samuel que tú has buscado o que nosotros necesitamos en esa huida? De allí, pues, lógicamente Saúl lo va a buscar ante Samuel y de allí va a Enoc. Va a Enoc y Enoc es donde se refugia con el sacerdote. Ahí había un sacerdote y el sacerdote le dice, ¿qué haces aquí solo? ¿No deberías tú estar enfilado en el ejército? Me dice, no, lo que pasa es que Saúl, el rey, me mandó a hacer una misión específica. Entonces, no puedo, por eso estoy solo. ¿Qué necesitas? Necesito comida y necesito más cosas. Él le entrega la espada de Goliat y le entrega unos panes sagrados. Allí Saúl, yo con Saúl, allí el rey se entera también de que él está que llegó a Enoc y va y persigue y nuevamente le toca salir huyendo a David de allí, de ese punto. Hay un punto muy importante acá, ¿verdad? En la llegada de Enoc, y es que Dios provee y te equipa muchas veces, incluso cuando no tienes nada. Él le dijo, no tengo nada, tengo las manos vacías. Muchas veces llegamos a sitios, cuando llegamos de nuestros países, allá en nuestros países de pronto éramos alguien, ingenieros, médicos, odontólogos, qué sé yo. Pero llegamos acá, y aquí no somos nada. Nadie, porque nos toca hacer un proceso. Y muchas veces nos toca ir a tocar puertas. Pero la vergüenza de recibir de pronto de algo sagrado. En este caso él fue al sacerdote, pero muchas veces nos toca recibir mercados de una iglesia. Nos toca recibir espaldarazos de pronto de alguien que te quiere tender la mano, pero como nosotros venimos con esa, no encuentro la palabra, como con ínfulas, con esa soberbia, no, yo no necesito nada. No necesitas nada y tu rancho ardiendo. No necesitas nada y tus hijos no tienen que comer. No necesitas nada y por la soberbia, gracias, ego, no aceptamos la ayuda. El lugar de provisión es sagrado. Honra la ayuda que recibes por parte del plan de Dios, porque era un plan de Dios. Era el plan de Dios que él llegara allí para que le dieran la espada y para que le dieran comida. Era el plan de Dios de que tú te acercaras a esta comunidad. No sabemos cómo llegaste, no tengo ni idea qué estás pasando, pero era el plan de Dios de que tú llegaras en el momento adecuado a un sitio para que te proveyera. Y nosotros llegamos a Australia, recuerdo la unción, ¿verdad? Bacana, bam. Y llegamos a Australia
soberbios, y llegamos a una pequeña unit, una salita, cocinita, y todo amoblado. Camita para Ana Sofía, cama para nosotros, nevera, todo estaba acondicionado. Y yo, pero no se debieron poner con eso. De segunda, en buen estado. Pero en ese momento, mi soberbia. Y creo que no me pasa a mí, le pasa a muchos. Porque en Colombia, en los países donde estábamos, tal vez vestíamos de traje. ¿Verdad? Entonces, esa llegada a esa unit fue un bofetón. Ese pan sagrado, ese es un plan de Dios. Ese es el plan de Dios perfecto para tu proceso. De ahí pues también se entera Saúl y lo va a buscar y de ahí decide ir a Gat. En Gat encuentra un rey que se llama Aquís y acuérdate de eso porque lo vamos a volver a tocar más adelante. Y es aprender a oír con sabiduría. Él va en ese camino, lo aprende y se lo llevan al rey. Y los que están allí, ese Gat, esa gente que está en ese pueblo son filisteos. ¿De dónde era el gigante? O sea que ellos eran familia, eran llaves. Dice, este no es el que andan cantando allá, que es el que mata a miles y el otro manda a sus miles. Y él apenas escucha eso, dice, aquí me van a acribillar. Y se hace loco y comienza a botar baba por la boca, comienza a arrancar la pared y ese hombre se vuelve loco. Y dice el rey, estamos llenos de locos y me van a traer otro loco. Sáquenme este tipo de aquí. Yo miraba esto y decía, ¿cuál fue la locura de nosotros? ¿Cuál fue la locura cuando el rancho está ardiendo? El rancho está ardiendo, para el que está traduciendo, tenemos muchos problemas. A veces se me olvida. Tenemos muchos problemas, ¿verdad? Que no hallamos qué hacer. Les voy a confesar algo. Y no lo charlé con mi esposa, pero ya que. Resulta que en nuestra locura, porque era una locura, las cuentas aquí, las cuentas acá, las cuentas allá, y nosotros teníamos que pagar Colegio Ana Sofía, una cosa, la otra, qué sé yo, no te voy a dar detalles. Y nos han ofrecido irnos a unos hospitales que hacían pruebas a medicamentos que aún no habían salido al mercado. Eran conejillos de India. Eran pruebas que le hacían a animales durante 3 años y después lo tenían que probar en humanos para tirarlo al mercado. Las cuentas eran una cuestión, la cuestión, ¿verdad? En ese momento, la desesperanza, el momento duro. Y nos fuimos y nos hicimos. Adriana hizo uno y yo otro. No sé qué, por eso es que a veces estamos como loquitos, porque no sé qué pasó por ahí. ¿Qué ha pasado en tu vida que has tenido que hacer, verdad, por locura? Y quizás una locura es, en estos momentos, pues yo peleaba con Dios. Así es que te gusta verme. Yo con la vacuum aquí, montada, vacuneando, 1 de la mañana. Donde quizás en nuestros países éramos, como les digo, éramos algo. Habíamos estudiado, preparación, qué sé yo. Pero quizás si lo miramos, toca aceptar, ¿verdad? Trabajo muy por debajo del nivel profesional, no porque no valga, sino porque está sobreviviendo a esa etapa, a ese periodo, a ese momento. No es derrota aceptar pasos pequeños, es sabiduría, estrategia para el futuro, aprender de allí
Porque lo que viene, si tú no valoras esa cosa, eso que estás viviendo, no sé qué está pasando en esta etapa. Yo lo estoy asimilando a la parte migratoria, pero no sé qué está pasando con tu vida, tu matrimonio, tu colegio, universidad, familiar, no sé. Pero qué locura, que crees que es locura para poder solventar eso, y es el plan de Dios. Es el plan de Dios. De allí se va. Sale huyendo de ahí, ya, ¿quién me va a matar? Y llega a la famosa, terapéutica cueva de Adulán. Muchos han escuchado esa cueva. La cueva y terapéutica cueva de Adulán. Aquí es donde realmente Dios trabaja a David. Y aquí es donde Dios realmente nos trabaja. Todos hemos tenido una cueva de Adulán. Y si no la has tenido, la vas a vivir, y si la estás viviendo, entiende de que esta es tu cueva. De que es tu momento de tu cueva de Adulán. David, en esta cueva, hace un salmo, y es el Salmo 142. Te lo quiero leer. En esta cueva, uno de los salmos, se dice que hizo en todo este peregrinaje, hizo alrededor de unos 8 salmos. Pero acá, en esta cueva de Adulán, hizo precisamente. Como al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y luego le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Brutal. 3 cosas aquí para rescatar. La primera, vuelve al Salmo, por favor. Expongo mis quejas de mis problemas cuando me siento agobiado. Solamente tú sabes el camino que debo tomar. Más adelante dice que a nadie le importa. Incluso esta versión de la Biblia me encanta, la nueva traducción viviente, porque dice, me importa un bledo. Le importa un bledo. ¿Cuántos problemas has tenido tú que te has sentido solo? Que a la gente no le importa tu problema. Que a la gente ni siquiera le dice y ni le hace cosquilla. Y te sientes como David en esa cueva. Es que las cuevas son terapéuticas. Pero mira lo que dice más arriba. Lo que dice en el versículo 3. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes el camino que debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tenido trampas. David era un tipo de oración. Una persona que le entregaba los problemas al Señor. ¿Cuántas veces tú en problemas le entregas esas cargas al Señor? Dime tú si eres un padre de familia, si eres una madre de familia, o si eres un joven ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te levantas y qué haces? ¿Cuál es la última acción que haces cuando te levantas y cuál es la última acción que haces cuando te acuestas? A veces el celular no quiere reventar porque estamos dormidos. ¡Pum! A mí me pasa, a veces me pega. No me lo voy a dar de santo aquí. Y en la mañana, ¿qué es lo primero que levantas? ¿La Biblia o el celular? No, es que la Biblia está en el celular. ¿Eres una persona de oración? ¿O eres
como muy bien lo dice allí, la Biblia, de que tú no lo debes hacer. Hay un segundo punto acá. Y el segundo punto que quiero rescatar es la parte de cuando ya se van o le pide el ok, está agobiado y todo el tema, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a Samuel, busquen sus Biblias, y si nos vamos a Samuel 21, 1, 2, la Biblia dice que David huye, pero antes de huir, va allá, ¿verdad? Y le llegan todos los parientes y le llegan personas endeudadas, emproblemadas. Todo lo que estaba, ¿verdad?, emproblemado llegó allí. Llegaron aproximadamente unas 400 personas, que son los que finalmente se convierten en el ejército o los valientes de David. Hay algo muy importante acá que quiero rescatar. Y esto importante que quiero rescatar es que nosotros, cuando a veces estamos en esa cueva, ¿quiénes se nos acercan a nosotros? Personas que quizás están peor que nosotros. Pero entonces estamos llevados y se nos acercan personas llevadas. ¿Y qué hacemos? Normalmente, ¿cuál sería el actuar? Hermano, ¿pero qué te voy a ayudar si yo estoy más fregado que tú? ¿Qué mensaje de aliento te voy a dar si yo estoy más fregado que tú? Pero ¿qué le dijo? ¿Qué fue lo que hizo David? David recibe a todas estas personas porque mañana esos son el ejército que Dios le va a dar. Y él en el Salmo, vuelve al Salmo, por favor. En el Salmo, en el último versículo, sácame de la prisión, o sea, sácame de esta cueva, para que pueda agradecerte, porque los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Sabía que en ese momento se le acercaban justos, personas que van a necesitar, personas buenas, pero eran personas que estaban en problemas. Problemas no quiere decir de que tú no seas justo. Casi todos los que estamos acá creo que somos justos. Personas que nos gusta la justicia, personas que nos gustan las cosas derechas, pero nos va mal muchas veces. Y le está diciendo, Señor, dame fuerzas, ¿verdad? Dame donde no tengo, porque yo sé que yo tengo que entregarle a los otros. Iglesia, quizás la persona que tienes al lado está emproblemada. Quizás la persona que está ahí a una llamada está emproblemada. Pero no seas apático, porque tú tienes problemas. No seas apático y no te encierres en tu círculo, porque tú tienes que resolver tus problemas. Dios le da una comunidad de fe a David. Y eso es lo que realmente yo te exalto a que tú lo hagas. Y esta es la parte del dar, del servicio. Si tú no estás dando, quizás no está alineado a lo que Dios quiere hacer contigo, a tu propósito. Una de las cosas que a mí siempre me ha tenido parado, porque muchas veces he decaído y mi esposa no me deja por mentiroso, pero me ha sostenido es el servicio. El estar dando, el estar allí me ha sostenido, me ha parado. Porque he encontrado en el servicio una forma de ver mi propósito y en confrontarme con ese propósito. Entonces, si tú eres un hombre, una mujer de oración, quizás todavía no es momento de que tú salgas de la cueva. Si todavía no estás preparado y no eres sensible a tu alrededor de lo que pasa con tu hermano, de lo que pasa en tu comunidad, si no eres sensible a eso, si ves a un necesitado y no eres capaz al menos de darle un mercado, al menos sabes que te está yendo de pronto medio bien y te puedes medio reajustar tus finanzas, regalarle al menos algo.
para que en ese proceso que esa persona está viviendo sienta que hay una comunidad de apoyo. Es que servicio no es venir aquí y servir y poner las sillas. No. El servicio es allá afuera. El servicio es lo que pasa con las personas allá afuera. Tu tiempo. ¿Qué pasa con tu tiempo? Te vas de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 de la tarde, no sé, qué sé yo. Y ya, te encierras en tu círculo y alrededor tuyo, nuevamente lo digo, está rancho ardiendo, está la gente problemada. Eso es servicio. Servicio no es aquí. Aquí es, ok, le brindo mi tiempo a que esto se dé, pero realmente el servicio es allá. ¿Qué estás haciendo? Entonces, si tú no estás haciendo eso, no estás listo para salir de la cueva. Porque la pregunta que te hacía, ¿cómo era la prédica del pastor Joe? It's time to go, porque es que aquí le da una orden. El profeta Gad le da una orden a David. Y es que, muchacho, ya es tiempo de salir de aquí. Necesito que te vayas a Judá. Necesito que te vayas al valle. Necesito que ya esto lo dejes quieto y te muestres. O sea, verdad, yo estoy emproblemado. Este señor me está buscando. En cualquier parte me va a buscar. Y tú me dices que yo me vaya al valle, donde no hay muralla, donde no hay montaña, donde no hay nada. ¿Me agarra? Le está diciendo, muévete, vete, it's time to go. No sé qué está pasando contigo, pero hoy es la confirmación. Es tiempo de moverte. Hay etapas. Esta etapa termina y ahora viene la etapa del valle. Y allí en ese valle, en el desierto de Sif y Mahón, ocurre la traición y la liberación. Mira que ya llevamos del 16, capítulo 16, y ya hemos recorrido al capítulo 23. Y ya aquí ya David es un guerrero. Y ha pasado por cualquier cantidad de inconvenientes. Resulta que en el desierto de Sif fue traicionado por la propia gente de Sif. ¿Sabe qué hizo la gente? Fue y le dijo a Saúl, aquí está. Se esconde en tal parte. Y Saúl dijo, ¿verdad? Y se fue a buscarlo. En estos procesos, no sé qué haya pasado contigo, pero normalmente buscamos atajos. Normalmente nosotros nos gustan las cosas instantáneas. ¡Ya! Se tiene que dar. Yo hablo y mañana todo solucionado. Yo creo que ya esto lo he dicho 50,000 veces, pero bueno, va la ocasión. Yo tuve que hacer 15 veces el IELTS para poder conseguir mis resultados. Y había un amigo que me decía, adivinen de dónde es. Rich, hermano. Pero ¿qué hace fregando con eso? Porque, pues mire, pagué esto y ya. ¿De dónde es? Y yo en ese momento yo podía tener ese atajo, podía hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios tengo una mujer muy sabia. Podemos hacerlo, o sea, ¿qué momento nosotros escuchamos la voz de alguien que nos puede traicionar? De algo que creemos que es la respuesta al plan de Dios. Porque estamos intentándolo, y así como este hombre David que venía atrás y atrás y atrás, cualquiera lo puede hacer. Créeme que en la desesperación uno lo hace. Después de 13, 14 intentos de haberlo hecho, créeme que ya lo pensé hacerlo. Créeme que lo hago. Créeme que tú lo has intentado 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Pero hay una séptima y una octava hasta que Dios, porque es el plan de Dios. Y de ahí se mueve, de Sif,
de Zif se mueve y se va a Mahón, a las rocas de Mahón. Ustedes pinten este escenario. Está en el valle, ¿verdad? Judá, y de ahí se va como a una, dice como que es como una colina. Y él está de este lado, la colina, y de este lado lo persigue Saúl. O sea, están ejército aquí y ejército acá, pero no se sabían. Y acá estaban los filisteos. Y los filisteos iban a atacar a Saúl. Entonces hubo confrontación entre Saúl y David, y el hombre quedó libre. Entonces David escapa cuando Saúl llega. Solo un ataque filisteo lo salva. Dios maneja tus tiempos y te salva cuando es necesario. Se acabó la visa mañana. ¿No han escuchado ese caso? Que no sé qué pasó, no sé qué se movió, no sé qué, pero vea, apareció esto en mi cuenta bancaria. Vea, mandé 50,000 hojas de vida y yo estaba, y de repente, por medio de alguien que conocí, conversando, no sé ni cuándo ni cómo, conocí a esa persona le dio el teléfono mío a otra persona y me llama ofreciéndome un trabajo. Hay un meme, dice, ¿what? Son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. ¿Cuál es el tiempo tuyo? ¿Cuál es el tiempo? Dios se vale de cualquier cosa para cada momento. Pero tú tienes que saber en qué momento estás para poder actuar y poder caminar. Una oferta laboral inesperada. Tus tiempos están en manos del Señor. Quiero que reflexionemos en estas 3 preguntas. ¿Qué cuevas estás atravesando hoy? ¿Estás en la cueva? ¿No estás en la cueva? ¿Qué parte del proceso que te comenté de David estás? ¿Estás en la unción? ¿Recibiste una noticia? ¿What? ¿Estás en tu victoria pública? O sea, recibiste una noticia, o estás en ese proceso de euforia, o estás en la provisión que una congregación te puede dar, un amigo te puede dar, pero la soberbia no la recibimos. No. Ahorita no. Yo te aviso. ¿Confías en Dios como tu provisión? ¿Has elegido la integridad frente a los atajos? Vas a tener atajos durante toda tu vida. Ahí al frente. Vas a tener atajos. Para cualquier situación de tu vida vas a tener atajos. Pero en la próxima prédica te voy a responder eso. Quiero que te coloques de pie.